Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana de domingo. Espero que todos estén disfrutando de un domingo agradable en compañía de la familia. En esta mañana quiero agradecer a los hermanos que han participado en ayudar con las despensas. Gracias de antemano y gracias por su colaboración a todos aquellos que han participado. Queremos dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y en esta mañana, pensando en el mensaje, es un mensaje que podemos nosotros relacionarnos, ya que muchas veces hablamos de la bendición de Dios, la bendición de Dios. Cuando pedimos la bendición de Dios es a pedir y abogar por la protección de Él sobre nosotros. Cuando deseamos que alguien bendiga a alguien, es realmente lo que estamos pidiendo, que su protección, cuando decimos a alguien Dios te bendiga, que la protección y el cuidado de Dios esté sobre esa persona. También lo hacemos con cosas, casas, carros, etcétera. Cuando emprendemos un nuevo negocio, etcétera, queremos la bendición de Dios, la protección de Dios. Entonces, la bendición de Dios es algo real en la vida del creyente, debe serlo, ya que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la cosa es que o la quieres o no la quieres. ¿Quieres o no quieres la bendición de Dios? Y ese es el detalle. Decimos que sí, pero muchas veces en nuestros actos, en nuestra vida diaria, estamos rechazando la bendición de Dios porque no hacemos lo que a Dios le agrada. Ahí en el Salmo 109, en el versículo 17, David habla de esta manera y dice, amó la maldición y y esta le sobrevino y no quiso a la bendición, y ella se alejó de él. Cuando no queremos algo, se aleja de nosotros. Es algo lógico pensarlo, y yo creo que en esta mañana, ojalá que usted decida tener la bendición de Dios, usted quiera la bendición de Dios, y es lo que vamos a estar hablando. Cuando queremos la bendición de Dios, estamos admitiendo de que tenemos un Dios supremo, un Dios poderoso, un Dios que nos lleva de la mano y nos lleva adelante. Entonces vamos a ver algunas cosas. Cuando quiero la bendición de Dios, primero, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues hablaba el miércoles que una de las cosas tan importantes en cuanto a la vida del cristiano es obedecer. La obediencia es la clave a todo paso del creyente. Si uno anda en desobediencia, ¿por qué esperamos entonces que Dios nos bendiga? ¿Por qué esperamos que Dios haga lo provechoso para nuestras vidas? Algunos se excusan diciendo, bueno, es que Dios es bueno de todos modos y hace llover sobre buenos y malos. Entonces, a veces tenemos un mal concepto. Dios va a proteger a su familia, a sus hijos, a los que son sellados por el Espíritu Santo y que hacen la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que aprender a obedecer a Dios primeramente. Allá en Deuteronomios, la palabra de Dios habla de que acontecerá que si oyeres, dice, atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te pre- prescribo, perdón. Hoy también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y alcanzarán y oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, la obediencia, allá en Deuteronomio 28, 1 y 2, está hablándole Dios al pueblo a través de Moisés, hablando de la obediencia. Si obedecemos la voz de Dios, si obedecemos sus mandamientos, dice que todas las bendiciones iban a estar sobre el pueblo. Cuando el pueblo obedeció, nosotros conocemos bien la historia. Cuando el pueblo de Israel obedeció a Moisés, a Dios directamente, cuando obedecían su voz, Dios los bendecía y Dios los llevaba de la mano y nunca les faltó nada.
Pero cuando desobedecieron a Dios, Dios tuvo también que retener su bendición sobre ellos y traerles castigo. Muchas veces hay cristianos por ahí que dicen, ¿por qué Dios no me bendice? ¿O por qué Dios no se acuerda de mí? ¿O por qué Dios está tan lejos? Bueno, pregúntate, ¿qué tan cerca estás tú de Dios? ¿Estás obedeciendo su voz? ¿Estás haciendo lo que es correcto? ¿Lees la palabra para obedecer sus mandamientos? Y a veces no lo estamos haciendo. Y si lo hacemos, no lo hacemos con ese corazón lleno de fe para aprender de él. Entonces yo creo que muchas veces estamos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando le convenía, obedecía al pueblo de Dios, a Dios. Pero a veces también miraba otras cosas alrededor, las circunstancias, y se quejaba de Dios en lugar de agradecerle en todo lo que el pueblo, Dios le daba al pueblo. Entonces vemos que es importante que entendamos que la bendición de Dios sí es para su pueblo, pero tenemos que aprender a obedecer. No nada más va a venir la bendición sin la obediencia. Ahora, esto es importante porque recuerden que aún no solo en la vida de Moisés, hubo problemas, hubo bendiciones también, sino aún en la vida de Caleb. Cuando Caleb también tomó la batuta de parte de Dios, Dios también le dijo lo mismo a Josué, perdón, estoy hablando de Josué. Dios le prometió lo mismo a él y al pueblo. Y vemos que Josué trató de hacer lo mejor que él pudo, de guiar al pueblo de Israel por donde Dios les indicaba. Entonces, cuando yo quiero la bendición de Dios, debo acordarme que hay un paso importante, que es la obediencia a su palabra. Es obedecerle a Él, ponerle atención a lo que Dios me pide. ¿Cuántas cosas Dios nos ha puesto en nuestro camino para obedecerle? Creo que una de las cosas más importantes en nuestra vida es hacer lo que Él nos pide. Y créame que hay cristianos que todavía no aprenden a hacer esto. ¿Por qué lo digo? Porque hay cristianos que no saben perdonar y Dios nos ha pedido perdonar. Hay cristianos que no saben amar porque Dios nos ha pedido amar. Hay cristianos que todavía mienten y Dios nos ha pedido que dejemos la mentira. Entonces, y así podemos hacer una gran lista de cosas que muchas veces nosotros mismos no estamos haciendo. Es importante la obediencia, sí. Cuidado con desobedecer a Dios. Esa es una de las cosas que debemos de entender como creyentes. En segundo término, queremos la bendición de Dios, pero no la obedecemos. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos caso a nuestra propia carne. Cuando el salmista David habla ya en el Salmo 111:2, dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas en todos los que la quieren. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu corazón, en tu diario vivir? Te ha rescatado, dice la palabra, de nuestra vana manera de vivir, antes que no teníamos a Cristo. Entonces tenemos la importancia de la palabra de Dios. Tenemos también las grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestra vida. A veces menospreciamos la obra de Cristo en nosotros. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con el pueblo cuando salió de Egipto? Llegaron a las orillas del Mar Rojo, ¿verdad? Llegaron a las orillas del Mar Rojo. Cuando estaban ahí frente al Mar Rojo y detrás los egipcios que venían para matarles, ellos vieron el milagro tan grande de salvación para sus vidas. El Mar Rojo se partió y en seco pasaron al otro lado del mar. Después Dios cerró las aguas y ahogó todo el ejército egipcio y los salvó. Es una gran proeza, un gran milagro salvarles a ellos de esta manera. Cristo Jesús, hermanos, nos ha sacado del lago cenagoso del pecado, ha puesto su vida por nosotros, ha abierto el mar rojo para que nosotros entremos a nuestra peregrinación con Dios, nos ha dado salvación en nuestra vida
Y muchas veces no apreciamos ese gran sacrificio, así como los israelitas cuando empezaron a peregrinar en el desierto. Todo iba bien al momento, pero después de esa rutina cansada de andar peregrinando, vemos cómo el pueblo empieza a quejarse. Tenían comida todos los días, no les faltaba el agua, la ropa no se deshacía, los guaraches se le aguantaron todo el tiempo de la peregrinación. ¿Y qué hace el pueblo? Quejarse. Se habían olvidado de las plagas las 10 plagas en Egipto, como Dios pudo convencer a Faraón de esta manera de que dejara salir al pueblo. Y aquí los tenemos ahora, quejándose del maná, quejándose del desierto, quejándose de la comida, quejándose de todo. Y como decía el pueblo, dice, oh, allá en Egipto teníamos abundancia. Ya se les había olvidado que eran esclavos, ya se les había olvidado que los maltrataban, los malcomían porque tenían que hacer aquellos adobes para poder construir los grandes edificios en Egipto. Entonces vemos cómo muchas veces nosotros, Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, nos ha puesto en lugares celestiales, como dice la Escritura, y a veces todavía nos estamos quejando de que Dios no hace lo suficiente. La pregunta no es si Dios hace lo suficiente, la pregunta es si tú estás haciendo lo suficiente para poder agradar a Dios. Lo que le faltaba al pueblo era agradecimiento y seguir obedeciendo a Dios para que Dios cumpliera su plan con ellos. Ahora hay mucha gente que hoy en día no cree ya en la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque se ha dicho por años y se ha dicho esto que Dios va a venir y que etcétera, etcétera. Pero ya están desanimados, ya no creen en esto, aunque ahora más que nunca vemos las vísperas de la venida de Cristo a nuestras vidas. Debemos de ver que pronto Cristo viene, estamos cumpliendo tiempos bíblicos, estamos viviéndolos ahora mismo y no nos arrepentimos, seguimos viviendo vidas vacías y huecas, desobedeciendo a Dios en todo. Entonces necesitamos creerle a Dios, necesitamos ver las grandes cosas que Él ha hecho en nuestra vida y estar agradecidos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Si tú tienes necesidad, recuerda las promesas de Dios. Recuerda Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. A veces queremos las cosas, pero no queremos buscar el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Quiere decir que Dios es primero, hermanos. Dios debe ser la prioridad en nuestra vida. Dios debe ser el número uno en todas las cosas que emprendemos. A veces Dios viene a ser una parte secundaria en nuestra vida, una práctica religiosa. Y eso acaba con la moralidad espiritual, acaba con nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque nos dedicamos más a la carne que a agradar a Dios. Entonces tenemos que entender que el obedecer a Dios es saber que Él es grande, saber que Él es poderoso, saber que Él va a suplir todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Y tenemos que entender esto, pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y buscar el reino de Dios, hermanos, es tenerlo en cuenta todos los días, es estar ante su presencia siempre, es recordar que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso es importante en la vida del creyente y no debemos de desviar nuestro pensamiento hacia otras cosas secundarias, las cuales no nos están ayudando. Es importante buscar la bendición de Dios. Es importante desear la bendición de Dios, pero es importante obedecerle. Es importante ver las grandezas que Dios ha hecho en la vida de usted. Si usted no lo ha visto así, es tiempo de que reflexione para que vea que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas.
Siempre lo ha hecho. Desde el principio de los tiempos hasta nuestros días, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Y es lo que quiero que entendamos. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es que queremos ser bendecidos, pero ni siquiera leemos el manual de instrucción. El manual de instrucción es la Biblia, hermano. ¿Cómo puedes tú saber el conocimiento de Dios si te dedicas a estar más en la televisión, si te dedicas más a escuchar a tus amigos, si te dedicas más a escuchar las noticias, si dedicas más tiempo a cosas tan importantes como leer la palabra, la instrucción de Dios? Si nosotros leemos la instrucción de Dios, vamos a entender bien lo que Dios quiere para nuestra vida. Les comentaba a Josué. Josué tomó la batuta después de que Moisés murió. Y Dios habla a Josué y le dice, de la misma manera que estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Y esa fue la promesa. Pero le da este consejo que le dio también a Moisés. Dice, allá en Josué 1:8, creo que lo hemos leído, hasta lo sabemos de memoria, cuando Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso versículo. Hermanos, después de este versículo solo le pide, dice, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Ese es el versículo que más recordamos. Pero el versículo 8 es la clave del éxito. Es la clave para tener la bendición de Dios. ¿Quieres tú tener la bendición de Dios? ¿Quieres ser protegido por Dios en tu diario caminar? Entonces dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca. ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero que debe estar en nuestra vida, en nuestras palabras, es el agradecimiento a Dios. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante para tu caminar diario. Por eso Dios le recomienda a Josué que siempre esté al pendiente de la ley, al pendiente de la palabra, al pendiente de sus mandamientos. A nosotros Dios nos ha pedido lo mismo, que no nos apartemos de la palabra de Dios. Miren, es difícil llegar a cierta dirección si no tienes la dirección. Si vas a algún lugar, sobre todo cuando vas a ciudades grandes, ahora, claro, es más práctico. Tienes el GPS que te dirige y te indica cómo llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque vas siendo guiado por un sistema que reconoce ya los caminos y los lugares. Es una bendición para muchos que los que viajan. Pero, ¿qué de tu vida personal? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida personal? ¿Estás caminando en el camino correcto? ¿Estás llevando las cosas al lugar correcto? ¿Estás fijándote si vas en la dirección correcta? Recuerden que los proverbios, uno de mis proverbios favoritos es Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Mire, fiarnos de Dios es el GPS de la vida en la palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar, hermanos, no es nada más leer por leer. Es ver qué es lo que Dios te está tratando de decir a ti. A cada persona Dios nos habla a través de su palabra. Y cuando leemos un versículo o dos o tres, piensa en lo que quiso decirte Dios. Piensa en lo que Dios quiere de tu vida. Eso es meditar. Es como la vaca cuando está pastando, ¿verdad? Está comiendo aquel pasto.
y lo está guardando en un estómago, porque las vacas tienen más de un estómago. Y después la vemos en las tardes así echadas y están todavía moviendo la boca como que están comiendo. En realidad están removiendo y masticando otra vez el pasto que comieron durante el día para sacarle todo la nutrición al pasto. Y es lo que es meditar, es rumiar, es masticar, es sacarle todo el jugo a la palabra de Dios que sea posible para nuestra nutrición espiritual. Entonces, eso es meditar. Y dice también, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, fíjense. No solo vamos a meditar, sino que vamos a guardar, ¿verdad? Y lo vamos a hacer, en otras palabras, guardes y hagas, lo pongas en práctica, lo que sabes. Hay mucha gente que sabe de la Biblia, pero no practica lo que sabe de la Biblia, que es muy diferente. Me he topado con personas que me dicen, yo ya he leído mucho de la Biblia, ya sé lo que dice. Bueno, si sabes, entonces, ¿por qué no lo practicas? Porque Dios no se equivoca. Practica lo que sabes. Si es el 10% de lo que practicas de la Biblia, créeme que tu vida va a cambiar. Tu vida va a dar un giro automático. Pero el problema es que no practicamos, sabemos mucho, tenemos mucho conocimiento, pero mucho conocimiento mata la letra. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? No te estoy pidiendo que no leas la palabra, que no aprendas de la palabra, sino que también practiques la palabra para que sea efectiva en tu vida. Entonces, eso es lo que está recomendándole Dios mismo a Josué, que no solamente guarde, sino que practique también todo lo que en él está escrito. Fíjense, todo lo que está escrito. A veces nosotros somos personas convenencieras porque solo practicamos lo que nos conviene. No practicamos todo lo que dice la palabra de Dios. Y esto viene a causar problemas interpersonales porque somos muy convenencieros. A donde me conviene voy a ir, pero donde no me conviene ni siquiera voy a comentarlo. Entonces, tenemos nosotros que hacer las cosas que dice Dios, no las que me convienen solamente, sino todas las cosas. ¿Y qué es el resultado? Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, o sea, haciendo estas cosas, vas a hacer prosperar tu camino. La bendición de Dios está ahí. La bendición de Dios viene. La pregunta es, ¿la quieres o no? ¿Quieres la bendición de Dios? Si quieres la bendición de Dios, recuerda primero que debes ser obediente. Y la obediencia se refiere a todo. Segundo, recuerda que sus promesas son reales en la vida tuya. Las promesas de Dios se van a cumplir tal y como las ha dicho. Y Dios las va a cumplir como lo ha hecho hasta este momento. Y por último, tenemos que meditar y nunca apartarnos de la palabra de Dios. Meditar en ella, aprender de ella, guardarla en nuestro corazón, pero también practicarla para que todo nos vaya bien. Porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Bueno, eso es lo que Dios quiere, hermanos. No puedo yo desear la bendición de Dios y ser flojo espiritualmente. No puedo yo esperar que Dios bendiga mi vida si soy flojo espiritualmente. Debemos ya de despertar de ese letargo, de esa flojera espiritual y ponernos las pilas, empezar a entender más la palabra de Dios y obedecerla. Espero que esto te sirva como un consejo práctico para tu vida. No dejes de leer la palabra de Dios. No dejes de obedecer la palabra de Dios. No dejes de hacer lo que dice la palabra de Dios. Y recuerda que Dios cumple todo lo que promete, solo lo tienes que creer con fe. La fe es muy importante porque la fe mueve montañas. La fe en el hombre es más poderosa de lo que uno piensa. Pero la fe en Dios va más adelante y tenemos que entender esto. Dios puede hacer todas las cosas porque Él tiene el poder para hacerlas.
¿Qué debo de hacer? Lo que ya hemos comentado. Obedecer, creer en las promesas de Él y meditar en su palabra de día y de noche. Así es, meditar de día y de noche. Espero que sea de bendición para sus vidas y que podamos pronto vernos otra vez. Que el Señor les bendiga en esta mañana y la pasen muy, muy bien.